Semana pasada había programada una reunión de hombres de honor, una hamburguesada el día viernes, y pues por el tema de lluvias que sabíamos que venían desde el día miércoles, no quisimos arriesgarnos y debido a eso movimos la fecha de nuestra reunión de hombres. La pasamos para esta semana, para este viernes. Entonces, quiero recordarte que esta semana, el viernes a las 8 de la noche, aquí en nuestro estacionamiento de frente, estacionamiento número 1 le llamamos, ahí vamos a tener nuestra hamburguesada en preparación para la conferencia de hombres. Va a haber un concurso ahí de hamburguesas. Te esperamos, no faltes. Aquí vamos a estar. Por ahí también ya escuchamos que el día 5 de julio, viernes, van a haber bodas comunitarias. Si hay alguien que esté interesado en estas bodas comunitarias, en donde si tú no te has casado lo puedes hacer, si tú ya te casaste y quieres renovar tu voto lo puedes hacer. El único requisito es estar casado por el civil y tomar ahí una plática prematrimonial. Pero acércate ahí a mesa de información si estás interesado en aprovechar. 5 de julio, viernes, bodas comunitarias. Hoy vamos a extrañar todos a Josué, pero bueno, al Espíritu Santo no lo vamos a extrañar porque Él está aquí. Como quiera, Josué tuvo que salir de la ciudad, la próxima semana va a estar con nosotros, pero nos dejó lo más preciado que tiene Josué, aparte del Señor, a Osmara. Aquí está Osmara acompañándonos. Así es que bueno, un fuerte aplauso ahí para Josué y para Osmara por todo el amor que nosotros cada domingo sentimos que Dios les ha dado a ellos para esta iglesia. Y por supuesto que me siento súper contento, honrado, privilegiado, agradecido. Dios nos llama a que cada día tú y yo podamos valorar más las cosas que Él nos da, las oportunidades que tenemos, la gente que Dios ha puesto cerca de nosotros. Y por supuesto que somos bien afortunados de poder tener este lugar en donde podemos venir como familia en la fe a escuchar una palabra de Dios a nuestros corazones. Y esa debe ser la fe el día de hoy, que aunque no esté Josué o no esté algún pastor en particular, Dios siempre quiere hablarnos y Dios siempre tiene algo que decirnos. Somos nosotros los que necesitamos disponer nuestro corazón para que Él nos hable. No hemos venido este domingo para cumplir con alguien. No hemos venido este domingo para agradar a alguien. Así es que yo te animo a que aprovechemos este tiempo. Pellízcate ahí a ti mismo para que no te duermas, porque veo que ahí a algunos les gusta orar por el pastor cuando está aquí adelante y no sabemos si tiene sus ojos cerrados porque está orando o si tiene sus ojos cerrados porque tiene sueño, pero Dios quiere hablarnos el día de hoy. ¿Estamos listos? Bien, pues el mensaje que hoy vamos a compartir se llama Puestos los ojos en Jesús. Y quiero comenzar leyendo el versículo de Hebreos capítulo 12, verso 2, en la versión Reina Valera. Espero que los puedan tener por aquí porque vi que hace un ratito no pudieron poner el versículo de generosidad. Ahí está ya. Es Hebreos 12:2, Reina Valera, 1960. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Alguien había escuchado este versículo anteriormente? Si tú ya lo habías escuchado, a ver, levanta tu mano para saber cuántos habíamos escuchado este versículo. Muy bien. Por ahí le voy a pedir a la gente de producción si me ayuda con el tiempo para no pasarme mucho del tiempo que tengo asignado y que ahorita no puedo ver.
yo quise compartir con ustedes este mismo versículo que acabo de leer, que es el que hemos escuchado muchísimas veces: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Quise traer una segunda versión, que es la versión de Nueva Biblia Viva, y lo voy a leer. Es muy parecido, pero nos amplía un poco este mensaje que hoy queremos grabar en nuestros corazones. Dice en Hebreos 12:2, Nueva Biblia Viva, ahí está, dice: mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe. De Jesús viene nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús es quien perfecciona nuestra fe. Él, está hablando de Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Padre, hoy queremos que tú nos hables. Espíritu Santo, hoy deseamos que tú tomes nuestros corazones y traigas una palabra para cada uno de nosotros. Queremos pedirte que seas tú quien nos enseñe. Queremos pedirte que seas tú quien atrape nuestros oídos y nuestro corazón. Queremos pedirte que seas tú el que traiga entendimiento de tu palabra, porque sabemos que el deseo de tu corazón es bendecirnos hoy. Dos cosas, iglesia, amigos, muy importantes que este pequeño versículo nos está aconsejando la palabra, nos está enseñando la palabra, nos está queriendo dar la indicación de lo importante que esto es para Dios. Y la primera de ellas, la primera cosa es que aquí nos dice la palabra que debemos de mantener fija la mirada en Jesús. Ese es el consejo del día de hoy de Dios para nosotros. Dios nos quiere decir hoy a cada uno de los que estamos aquí: mantén fija tu mirada en Jesús. Mantén fija tu mirada en Jesús. Mantén fija tu mirada en Jesús. Y hay una segunda verdad de la que nos habla Hebreos 12:2, y es que aquí nos recuerda algo que estoy seguro que tal vez no sea novedad para todos los que estamos aquí, pero Dios siempre quiere traer mayor claridad a nuestros corazones. Y esta segunda verdad es que la Biblia dice que de Jesús viene nuestra fe. Él es el autor. De Jesús viene nuestra fe. Sin Jesús no podemos tener fe. De Él viene nuestra fe. De Jesús viene nuestra fe. Él es el autor de la fe. Él es el inventor de la fe. Él es la persona que se aseguró que la fe venga a nuestras vidas. Y dice que también Él es el que perfecciona nuestra fe. Él es el que nos da fe y Él perfecciona nuestra fe. Dios, Jesucristo, es el que nos da fe y Él es el que nos hace crecer en fe. En otras palabras, sin Jesús no hay fe. Sin Jesús mi fe no puede crecer. Sin Jesús la fe que yo necesito para vivir no será perfeccionada, no crecerá, no aumentará, no irá a más mi fe. Yo necesito a Jesús para que mi fe crezca. De ahí la importancia de mantener mi mirada puesto en Él. Y hoy yo quiero usar un ejemplo de algo que le sucedió al pueblo de Israel
para que nosotros podamos aprender de una manera muy práctica. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando me dice mantén fija tu mirada en Jesús? ¿Cuál es el significado de esta frase? Porque a Jesús no lo vemos. ¿Cómo puedo yo mantener fija mi mirada en Jesús si Jesús es espíritu? No puedo verlo. Y entonces, ¿cómo mantener fija mi mirada en Jesús? ¿Cómo puedo yo hacerle para mantener mi mirada fija en Jesús y que al estar haciendo yo esto, mi fe crezca, mi fe se fortalezca? Y entonces hay un ejemplo en la palabra que es algo que le sucedió al pueblo de Israel. Y vamos a leer un pasaje que probablemente muchos de nosotros conocemos, pero es uno de los pasajes más interesantes de la Biblia. Y te voy a invitar a que lo leamos en el libro de Números, capítulo 13. Escogí unas porciones de un pasaje largo que es todo el capítulo 13 y todo el capítulo 14 de Números, y vamos a leerlo juntos. Yo voy a pedirles que si podemos irlo poniendo. Primero vamos a leer Números 13:1. Escogí la versión de Nueva Biblia Viva para compartirlo hoy con ustedes. Dice: un día el Señor le ordenó a Moisés: envía espías a la tierra de Canaán, la tierra que le voy a dar a Israel. Envía uno de cada tribu. ¿Cuántas tribus eran las tribus de Israel? ¿Cuántas? 12 tribus. Y Dios le está diciendo a Moisés: quiero que envíes un espía por cada tribu. ¿Cuántos espías había que enviar? 12 personas. Pero quiero que recordarte que este momento que está viviendo Moisés y el pueblo de Israel es un momento sumamente importante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había permanecido 400 años en esclavitud. ¿Cuántos años? 400 años. Imagínate cuántas generaciones significan 400 años. Y durante esos 400 años el pueblo de Israel vivió como esclavo en una tierra que no era su tierra, en Egipto, bajo el dominio de un tirano llamado Faraón, en donde la esclavitud del pueblo de Israel había llegado a límites inimaginables. Lo que más me llama la atención y creo que más difícil de entender es que el pueblo de Israel ya no podía ni siquiera elegir el poder dar vida a un hijo, porque Faraón había ordenado que cada vez que una mujer israelita se embarazara y diera a luz, él había ordenado que si nacía ese bebé, ese niño hombre, había que matarlo. Y si nacía mujer, se le permitía vivir. De tal manera que ellos no podían hacer absolutamente algo para evitar eso. Sus hijos les estaban siendo arrebatados. Sus hijos estaban siendo asesinados a la hora de morir. ¿Te imaginas el dolor de ese pueblo que estaba viviendo durante 400 años en esclavitud? Que la palabra de Dios nos enseña que Dios levanta a Moisés, envía 10 plagas sobre Egipto. Faraón deja salir al pueblo de Israel porque Dios había preparado una tierra de promesa. ¿Qué había preparado Dios para ellos? Una tierra de promesa, Canaán, para que ellos pudieran vivir ahí en bendición. Salen de Egipto, tienen que pasar un desierto, y antes de entrar a esa tierra de promesa, Dios le dice a Moisés: escoge 12 espías. Vas a escoger un príncipe de cada tribu, y esos 12 hombres van a ir a reconocer la tierra, van a ir a ver con sus propios ojos cómo es la tierra que Dios les prometió entregarla.
Y después de verla, van a regresar y nos van a dar un informe respecto de ella. ¿Estamos todos claros cómo es esa historia? Bien, vamos a seguir leyendo. Números capítulo 13, voy a leer del versículo 25 al 33, Nueva Biblia Viva. 40 días después que fueron enviados, regresaron de su expedición. Informaron a Moisés, a Aarón y a todo el pueblo de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y les mostraron el fruto de la tierra que habían traído consigo. Y este fue su informe. Pon atención. Llegamos a la tierra que ustedes nos enviaron a explorar. Y encontramos que es una tierra excelente, de la que realmente fluye leche y miel, muy fértil. Hemos traído estos frutos como muestra. Pero el pueblo que vive en ella, siempre hay un pero, dice, pero, el informe decía así, pero el pueblo que vive en ella es poderoso. Sus ciudades están fortificadas y son grandes. Y lo que es peor, hemos visto gigantes descendientes de Anac en aquellos lugares. Los amalecitas viven en el sur, mientras que en los montes hay heteos, jebuseos y amorreos, todos bien feos. Dice, a lo largo de la costa del Mediterráneo y en el valle del Jordán están los cananeos, también feos. Sin embargo, Caleb animó al pueblo delante de Moisés: subamos inmediatamente y tomemos posesión de la tierra. Dijo, porque podemos conquistarla. No podremos luchar contra un pueblo tan poderoso, respondieron los otros espías. De modo que el informe de la mayoría de los exploradores fue negativo. ¿Cómo fue el informe de la mayoría? Negativo. La tierra está llena de guerreros. Los pueblos que la habitan son poderosos. Y vimos gigantes descendientes de Anac. Eran tan grandes que parecíamos langostas al lado de ellos. Vamos a continuar leyendo Números 14. Es el último pasaje que vamos a leer, versículo del 1 al 9. Quiero que lo escuchemos nosotros, quiero que lo leamos nosotros para que nos demos cuenta de la enseñanza de Dios hoy para nuestras vidas. Números 14, versículo 1, Nueva Biblia Viva. Entonces el pueblo, después de haber oído ese informe, comenzó a llorar en alta voz y se pasaron la noche llorando. Elevaron sus voces como un gran coro de quejas en contra de Moisés y de Aarón. Preferiríamos haber muerto en Egipto, se quejaban, o aún aquí en el desierto, antes que entrar en ese país que tenemos ante nosotros. El Señor permitirá que nos maten allí, y nuestras esposas e hijos serán esclavos. Regresemos a Egipto. La idea corrió por el campamento: elijamos a un caudillo y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron en tierra delante del pueblo de Israel. Dos de los espías, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, rasgaron su ropa y le dijeron al pueblo: tenemos un país maravilloso por delante y el Señor nos ama. Él hará que entremos sanos y salvos en la tierra y nos la entregará. Es una tierra muy fértil,
una tierra de la que verdaderamente fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo que habita en aquella tierra. Los venceremos fácilmente. El Señor está con nosotros y se ha apartado de ellos. No teman. Yo no sé si tú recuerdas el final de esta historia, pero el final es que el pueblo entero hizo caso omiso de las palabras de Josué y de Caleb y abrazó con todo su corazón las palabras de los 10 espías. Y en esta historia nosotros vemos un pueblo que creía en Dios, que había visto los milagros que Dios había hecho, un pueblo que había visto a Dios abrir el mar rojo y que ellos pasaran en seco, un pueblo que había visto las 10 plagas que habían venido sobre Egipto con el propósito de que Faraón finalmente decidiera dejarlos ir. Un pueblo que había visto el poder de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la grandeza de Dios, que Dios era real para ellos. Pero en este momento ese pueblo está llorando, desconsolado, quejándose, deseando regresar a la esclavitud, a vivir como estaban viviendo antes de haber salido de ese lugar. Y nosotros vemos en ese pueblo y en esos 12 espías que fueron enviados, 2 tipos de corazones. Y la razón de que nosotros podamos identificar estos 2 tipos de corazones es porque en la iglesia de hoy, en el pueblo de Dios del día de hoy, tú y yo somos el pueblo de Dios. Tú y yo somos la familia de Dios. Siempre van a existir 2 tipos de corazones, en donde a veces no nos hemos dado cuenta cuál es el tipo de mi corazón. Pero en esta historia lo vamos a ver con mucha claridad, la gran diferencia entre 2 corazones. 10 espías tuvieron un tipo de corazón, 2 espías tuvieron otro tipo de corazón. El 16% de espías tuvieron un corazón, el 84% de espías tuvieron otro corazón. Pero el pueblo entero decidieron abrazar el mismo corazón que el corazón de esos 10 espías, de ese 84%. Y el pueblo no fue capaz de abrazar el corazón de los 2 espías llamados Josué y Caleb. Y quiero que reflexionemos sobre estos 2 tipos de corazones. El primer tipo de corazón precisamente es de esos 10 espías que entregaron un reporte negativo. Su reporte fue negativo. Ellos vieron que los habitantes de aquella tierra eran poderosos, más grandes que ellos. Eran numerosos, más numerosos que ellos, que eran grandes guerreros. Y dice que al ver a ellos se vieron a sí mismos muy pequeños como langostas, se vieron muy débiles y por consecuencia se llenaron de temor, se llenaron de inseguridad. Dijeron: no podremos pelear contra ellos. Lloraron, se quejaron, quisieron levantar un nuevo caudillo y hacer a un lado a Moisés y a Aarón. Desearon regresar a su pasado de esclavitud. Prefirieron morir en el desierto a entrar a aquella tierra de promesa. Y finalmente, estos 10 espías se rebelaron en contra de Dios. El segundo tipo de espía fueron Josué y Caleb. Habían visto
exactamente lo mismo. Habían observado exactamente las mismas cosas. Habían caminado por los mismos lugares. Habían visto a los gigantes, habían visto las ciudades fortificadas. Todos vieron lo mismo. Pero el reporte de Josué y Caleb fue completamente diferente. ¿Por qué? Porque Josué y Caleb tenían un corazón diferente. ¿Cómo fue el reporte de Josué y Caleb? Fue un reporte positivo. Ellos estaban animados. Ellos estaban decididos a pelear. Ellos estaban seguros de que vencerían. Estaban convencidos de que conquistarían aquella tierra. Y dice aquí la palabra que me llama mucho la atención de esta versión, que ellos estaban seguros que Dios los amaba. Y los amaba tanto que había preparado esa tierra para ellos. Estaban seguros de que Dios iría con ellos. No los dejaría solos, como no los dejó solos en Egipto, como no los dejó solos en el Mar Rojo. Josué y Caleb estaban seguros de que Dios los protegería, que Dios les ayudaría, que Dios ayudaría a que ellos vencieran a sus enemigos, que Dios les entregaría la victoria, seguros de que Dios les entregaría la tierra de promesa. Jesús dijo: el ladrón vino para robar, matar y destruir, mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Los resultados de estos espías fueron muy diferentes. De manera personal, yo quiero que pongamos atención. ¿Qué pasó con aquellos 10 espías que dieron un informe negativo, en comparación de qué pasó con los 2 espías que dieron un informe positivo? Y los 10 espías que dieron el reporte negativo, parte de sus resultados es que convencieron a todo el pueblo. Pero ellos, los 10 espías, junto con todo el pueblo que convencieron, murieron en el desierto. No entraron a la tierra de promesa. Y estos 10 espías pasaron muchos años, dice la palabra que 40 años, en donde fueron muriendo uno a uno, uno a uno, uno a uno en el desierto. Ellos se mantuvieron con un corazón derrotado, con un corazón amargado, sin avanzar, desilusionados, frustrados, quejándose durante todos esos 40 años hasta que morían. Mientras que los 2 espías, Josué y Caleb, los que habían dado el reporte positivo, ellos, nos dice la palabra, que fueron los únicos en entrar a la tierra de promesa, junto con la generación de los niños que habían salido de Egipto como esclavos. Ellos no murieron en el desierto, ni Josué ni Caleb. Ellos tuvieron que esperar 40 años, en donde ellos decían: ya estamos listos, vamos a entrar. Y el pueblo dijo: no. Pues no pudieron ellos ir solos. Pero ellos se mantuvieron durante 40 años teniendo la esperanza. Se mantuvieron durante esos 40 años con un corazón sano, creyéndole a Dios. Se mantuvieron creyendo que un día Dios iba a cumplir esa promesa, que Dios les iba a entregar la victoria y que ellos finalmente entrarían a la tierra prometida. Y Dios les entregó la victoria y ellos entraron a la tierra prometida. Solamente ellos.
¿Y cuál sería la diferencia en sus corazones? Y la diferencia tiene que ver con el versículo que acabamos de leer inicialmente, porque es el llamado que Dios nos está haciendo el día de hoy, con el que comencé este mensaje. Dios te dice: mantente con tus ojos, mantén tu mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, mantén tu mirada en Jesús. No le quites tu mirada a Jesús. Josué y Caleb no quitaron su mirada de Jesús, ni cuando fueron a espiar la tierra, ni durante los 40 años que tuvieron que esperar, ni tampoco cuando entraron a poseer aquella tierra y derrotar a todos sus enemigos. Josué y Caleb mantuvieron su mirada en Jesús. Esa es la clave para nosotros. Jesús ha prometido vida abundante para todos, como lo había prometido para todo el pueblo de Israel que salió de Egipto. El corazón de Dios deseaba que todos ellos fueran bendecidos, pero nada más unos cuantos lo fueron, los que tuvieron un corazón diferente. ¿Qué significa mantener fija mi mirada en Jesús? Porque esto fue lo que hizo Josué y Caleb. Significa aprender a confiar en Dios. Confiemos en Dios. Quitemos nuestra mirada de los problemas. Dejemos de pensar que no se puede. Dejemos de pensar que esto me tocó a mí y ni modo, tengo que aguantarme. Josué y Caleb aprendieron a mantener fija su mirada en Jesús, porque se mantuvieron confiando en la palabra. Si la palabra de Dios te dice que Dios es un Dios de sanidad, es que estoy enfermo, ya pasaron muchos meses, han pasado años, pero la palabra de Dios dice que Él murió por nuestras enfermedades. Cuando mantenemos nuestra mirada en Jesús, nos mantendremos confiando en su palabra. Aprenderemos a ver las cosas de la manera que Dios las ve. Mientras unos vieron a esos gigantes como imposibles de vencer, dice la palabra, no lo leímos hace un rato, Caleb dijo: esos gigantes van a ser pan para nosotros. Así es como Dios veía a los gigantes, como pan para su pueblo, mientras que ellos se vieron como esas víctimas que no podían hacer nada en contra. Mantener fija mi mirada en Jesús es mantenerme seguro de su amor. Dios te ama. Dios nos ama. ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué tanto desánimo? Porque has perdido el amor de alguien en particular. Claro que duele, pero cuando sabemos que Dios nos ama, eso es suficiente. David decía: te puede dejar papá, te puede dejar mamá, pero Dios nunca me abandonará. Dios siempre me amará. Solamente necesito el amor de Dios para seguir adelante en mi vida. Mantener fija mi mirada en Jesús es estar seguros de su protección, seguros de su ayuda, seguros de que Dios nos va a dar la victoria. No importa las cosas que estés enfrentando, no importa las dificultades que estés viviendo, tú puedes tener el corazón de los 10 espías y decir: así me tocó, es imposible que esto cambie. No voy a recuperar a mis hijos, no voy a recuperar mi matrimonio, no voy a recuperar mi economía, no voy a recuperar mi salud. Pero Dios te dice: no, hay una promesa para ti. Mantén fija tu mirada en mí, porque esa es la única manera que tú y yo no nos quedaremos en el desierto. Somos el pueblo de Dios, somos la familia de Dios. Ya salimos de Egipto, pero necesitamos entrar a la tierra prometida.
invito a que nos pongamos de pie hoy. El Espíritu Santo está aquí. Dios te trajo para animarte, para animarme a mí. No podremos alcanzar el éxito en nuestra vida sin involucrar a Jesús en nuestros asuntos. Todos los días es necesario que involucremos a Jesús en nuestros asuntos, que no quitemos nuestra mirada de Él, de sus promesas. Él es el que nos da la fe que necesitamos para vivir. Y si quitamos nuestra mirada, nuestra fe mengua, nuestra fe desfallece, nuestra fe naufraga. Lo que pasó con el pueblo de Israel. Porque Jesús es quien aumenta la fe, es quien la perfecciona, es el que la hace crecer. Y déjame decirte, detrás de nosotros vienen muchos hijos, nietos, bisnietos, amigos, compañeros, vecinos, familiares. Y si tú y yo nos quedamos en el desierto, ellos se quedarán también. Pero si tú y yo decidimos creerle a Él, dejar de ver lo que el hombre ve y comenzar a ver lo que Dios ve, entonces la historia será diferente. Vamos a adorarle. Cierra tus ojos.